Les muestro. Solo me confirman si ven la parte de hojas, ¿verdad? Sí, ingeniera, sí. Correcto, gracias. Bueno, mis estimados, ahí para continuar un poquito más sobre lo que vamos a hacer de auditoría, realmente para la auditoría de sistemas es bastante extensa. O sea, nosotros podemos hacer una auditoría a nivel de la infraestructura, a nivel de las telecomunicaciones, a nivel de los procesos de desarrollo, a nivel de las implementaciones, a nivel de control de calidad, a nivel de buenas prácticas que se estén implementando, a nivel de gobierno de TI, si nosotros estamos implementando COVID, si estamos viendo el tema de gestión de servicios como ITIL, si estamos viendo temas de calidad, utilizando CMMI en temas de desarrollo. Digamos que tenemos varias buenas prácticas y varios procesos y varias áreas que nosotros podemos auditar desde esa perspectiva. Pero siempre un auditor necesita tener una base, un fundamento o una guía de dónde auditar. Entonces no podemos nosotros auditar algo si no tenemos un fundamento. Esto es como si nos vamos a la parte legal. Digamos que sí tenemos que tener decretos, leyes, normativas, regulaciones, etcétera, que nos puedan servir a la hora de poder respaldar de que efectivamente se está cumpliendo con esas normativas, reglas, leyes y todo lo demás que pueda haber. Pero a nivel de tecnología, nosotros tenemos N cantidad de buenas prácticas que podríamos implementar. Por ejemplo, alguien podría decir, voy a empezar a auditar, por ejemplo, el proceso de despliegue continuos en el tema de DevOps. Entonces tengo que tener una buena práctica con eso. Entonces nosotros, para no hacerlos tan cansados y que tenemos que tener algo de base, vamos a utilizar OWASP. En resumen, OWASP pues no es más que un proyecto abierto de seguridad para pruebas de sitios web, ¿sí? Es el proyecto abierto de aplicaciones de seguridad. Entonces, okay. Bueno, aquí en general pues es la agenda, pero realmente nosotros lo vamos a ver en resumen. Nosotros de la capa del modelo OSI que tradicionalmente vamos a ver, pues es la capa 7 la que nos va a servir y basado en eso pues nosotros vamos a ver el tema de protocolos, el tema de la aplicación, todo lo que afecta directamente ya a lo que se expone hacia un tercero. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vamos a ver con las pruebas OWASP? Son partiendo de todas esas vulnerabilidades, ¿sí? Que normalmente son conocidas. Realmente el proyecto de OWASP nace hace ya más de bastante tiempo, 2013 fue el primer informe que ellos sacaron, donde vemos un conjunto de 10 pruebas que analizan las vulnerabilidades de todo lo que tenga que ver con los sitios web. Estas vulnerabilidades están bajo la perspectiva de usuarios, ¿sí? El tema de recursos y el tema de la seguridad que nosotros normalmente aplicamos. Más adelante aparece sobre quién o quiénes son a los que va dirigido, pero realmente si nosotros hiciéramos un pequeño sondeo de cuántos a nivel de los que desarrollan, por ejemplo, implementan o conocen sobre OWASP y que empiezan a implementar estas medidas de mitigación a la hora de desarrollar. Y que no es únicamente el desarrollo, también es el despliegue y también es el tema de la implementación, de cómo lo vamos a hacer a nivel ya de producción. ¿Para quién? Desarrolladores, tester, especialistas de seguridad y para nosotros que vamos a ver el tema de la auditoría. Cuando dice acá piensa estratégicamente y no tácticamente, se refiere a que no estemos pensando, y que tradicionalmente se hace, estas ventanas de exposición. O sea, yo genero algo, lo desarrollo, lo implemento, pasan, no sé, 3, 4 meses y hasta que veo algún tipo de error, porque normalmente pues tengo N cantidad de casos asociados a ese despliegue, pues entonces empiezo a generar un parche de seguridad, lo aplico, pero resulta que esa ventana de exposición me duró 3 meses, 4 meses y únicamente fui reactivo, entonces en ese tiempo tengo un tiempo de exposición
Cuando dice estratégicamente es que yo me refiero a no esperar a ser tan reactivo, sino ser proactivo para poder analizar continuamente el código, las aplicaciones, las funcionalidades de algo que estemos desarrollando. Eso es en el mejor de los casos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora cuando hablamos de todo, con esto que se vino desde el año pasado, con la pandemia, con lo que estamos viviendo actualmente? Pues ustedes no me dejarán mentir, la cantidad de servicios digitales que ahora se tienen. Por ejemplo, en el sector bancario, por ahí van a ver varias aplicaciones, varios monederos, existen fintech ahora que, por ejemplo, pues les pueden presentar N cantidad de soluciones mucho más ágiles que el sistema bancario. Y todo esto pues a nivel de pandemia. También las ventas a nivel de en línea, por ejemplo, pues se han aumentado, pues derivado a todo lo que afectó pues a todos los pequeños empresarios, por ejemplo, que antes pues esperaban que alguien llegara a su lugar de venta, digamos, y que tuvieran que ir a comprar, cuando la tendencia ahora pues es mejor utilizar el marketplace de Facebook, de Instagram y cualquier otra red y por ahí vender productos. Entonces, por ejemplo, ya el tener esas vulnerabilidades cuando yo tengo y dependo de algo que está en línea, ya no es algo que sea una opción tener que verlo, sino ya es una necesidad que yo tenga que pensar en que ese va a ser mi punto central de ingresos, entonces tengo que cambiar la estrategia a cómo trabajo. Ok, acá me habla un poco de las técnicas de comprobación en temas de OWASP, por ejemplo. Tenemos inspecciones y revisiones, modelos de amenazas, revisión de código y pruebas de intrusión, lo que tradicionalmente se hace. Cuando se hacen, por ejemplo, pruebas en algunos despliegues, cuando desarrollamos cualquier tipo de software, hay pruebas de caja blanca, pruebas de caja gris, pruebas de caja negra, y pues yo puedo hacer una mezcla. Por ejemplo, cuando yo conozco eh, cuál es la estructura de todo lo que está detrás de qué se utilizó, en qué lenguaje se desarrolló. Entonces, por ejemplo, yo tengo una visión de cómo trabaja o cómo se desarrolló algo. Entonces, es más fácil como auditor, si yo lo tuviera que hacer pruebas de caja blanca, porque en este caso, pues yo conozco y sé qué es lo que me va a devolver, sé cuáles son los errores, tengo el diccionario de los errores conocidos y sé cómo voy a obtenerlos. Pero cuando yo no sé nada, absolutamente nada, que es el caso de lo que algunos van a hacer, o en este caso la mayoría van a trabajar con el equipo que van a auditar, ustedes no saben absolutamente nada más que algún tipo de documentación que van a hacer en las primeras sesiones que van a tener con el equipo, pero al principio no van a saber nada. Y van a tener que utilizar algún tipo de herramientas para poder explotar y conocer en qué se desarrolló, cuál es la infraestructura que está detrás de errores conocidos, etcétera, etcétera. Ok, esto es lo que nos interesa y es lo que tanto a los auditores como a los consultores deben de tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido? Aquí tenemos las pruebas o el conjunto de pruebas de UAS en los cuales está dividido. Tenemos pruebas de gestión de la configuración, lógica de negocio, autenticación, autorización, gestión de sesiones, Ajax, pruebas de servicios web, denegación de servicios y validación de datos. ¿Cuáles son los más explotados? En la mayoría, por ejemplo, es la lógica de negocio. En alguna de las malas prácticas es que cuando se hacen los diseños, cuando se hacen los desarrollos, no se manejan sesiones. Entonces, tradicionalmente yo pienso que el usuario va a seguir paso A, B y C. Pero sabemos que los usuarios no utilizan los pasos A, B y C, sino que tengo que dirigirlo y tengo que manejar sesiones. Entonces, por ejemplo, yo pienso que el usuario va a ingresar en login, el segundo paso para suscribirse a algún lugar, por ejemplo, o llenar un formulario, pues ingresa login, luego pasa por una validación de datos y el tercero es que ya pueda registrarse y el cuarto es que pueda obtener por ejemplo, no sé, estoy pensando en el tema de un crédito, por ejemplo. Entonces yo quiero que quien me vaya a solicitar, el usuario me solicite un crédito, pues primero pase con la validación de datos, luego me llene un formulario y luego pues ya espere si le aplica o no le aplica.
pero como yo no estoy, sería, digamos, desarrollé y no manejo las sesiones, entonces el usuario, por ejemplo, puede tener link del formulario y directamente saltarse los 3 pasos y ir directamente a esa parte. Entonces a eso se refiere la lógica de negocio. Cuando hablamos en temas de autenticación, por ejemplo, es cómo garantizar que realmente el rol o el usuario que dice tener cierto perfil, efectivamente así sea. Yo tengo un usuario, o sea, tengo un mismo sitio donde tengo 3 tipos de usuario. Tengo el tipo administrador, tengo el que me va a apoyar en tema de gestión y tengo, por ejemplo, el usuario tradicional, el que va a usar como tal el portal. Pero resulta que con un usuario válido, yo hago cierta validación en el login, pero en todo lo demás, no hago esas validaciones. Entonces, puede ser de que con un usuario que sí pueda utilizar, pero que él se pueda saltar si tuviera uno que no me maneje el tema de las sesiones ni la lógica de negocio, y lo otro es que pues yo pueda explotar ciertas vulnerabilidades con el usuario en este tipo de técnicas. Aquí hay varias herramientas que se pueden utilizar. El tema también de autenticación y autorización va de la mano, estas dos van de la mano porque yo me puedo saltar el tema de la autenticación y el tema de la autorización y también la lógica de negocio. También el tema de gestión de sesiones. El otro es el tema de validación de datos. Por ejemplo, en el de validación de datos yo puedo decir de que todos los formularios, páginas que tengan un ingreso de data, efectivamente yo tenga una validación para que no me hagan un ataque de negación de servicio o hagan un desbordamiento de buffer. Por ejemplo, alguien puede venir y en la página login venir e ingresar N cantidad con un bot o incrustarme cierta cantidad de bytes dentro de el campo. Si yo no tengo una validación, por ahí me pueden ir entrando, yo saturo el sitio, saturo la estructura, saturo la base de datos, total puedo crear un cierto bloqueo a nivel de cada uno de los componentes, a nivel del campo donde yo no hice una validación. También se refiere a cómo hacemos nosotros la validación en temas de poder aceptar o no aceptar cierto tipo de código. Por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con SQL injection, ¿sí? O temas de cross-site scripting, por ejemplo, todo eso yo tengo que validarlo. Si yo no hago ese tipo de validaciones, pues entonces puedo ver qué tan vulnerable es. Entonces, por ejemplo, los portales que ustedes vayan a mostrar, pues vamos a validar qué tanta seguridad tiene aplicado. Y esto nos va a servir también para hacer mejoras. O sea, al final de cuentas, lo que necesitamos es tener un lugar donde probar, pero si es algo que ya tenemos, enhorabuena, sería bueno. No necesariamente, como les comentaba, no tienen que desarrollarlo. Bueno, entonces hay algunas, si se dan cuenta, acá no aparece el tema de recopilación de información. Solo aparecen 9 acá y esta sería la 10. Normalmente OWASP no tiene como un conjunto de pruebas en sí, porque todo lo que tenga que ver con recopilación de información es un proceso previo para poder conocer cuál es todo el ecosistema que tiene el sitio web que nosotros vamos a auditar, que vamos a mejorar, que vamos a aplicar algún tipo de acciones correctivas para poder mejorar. Entonces, por ejemplo, esto me dice cuando yo quiero hacer alguna de las pruebas de caja negra, por ejemplo. Yo necesito saber qué es lo que no me permiten ver, ¿sí? Con los spiders, los robots. Por ejemplo, tengo el OWASP, este es el número de referencia, este es el nombre de la prueba y esta es la vulnerabilidad. Aquí dice que no hay algo en particular porque realmente uno puede hacer o no puedo hacer nada o puedo hacer mucho. Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, cuando ustedes vayan a decir cuál es la subprueba, ustedes colocan nombre de la prueba o el conjunto de la prueba, se llama recopilación de información, ustedes sí lo pueden utilizar, y la subprueba es esto.
a ustedes les van a pedir que seleccionen 10 subpruebas y van a tener que hacerlas de todas las que apliquen. No es válido que de un solo conjunto de pruebas o saquen todo, no. Por lo menos saquen una o dos si es que aplica. Por ejemplo, prueba, recopilación de información, subpruebas honestas. La primera es OWASP IG001, este es su código y esto es lo que hace. Ok. Descubrimiento, la 002 dice descubrimiento y reconocimiento mediante motores de búsqueda. Ok. Por ejemplo, yo puedo utilizar el archivo robots, ¿sí? Con los dorks de Google Hacking y puedo buscar en el archivo robots qué es lo que está habilitado y qué es lo que no está habilitado. Si me dice que no está habilitado, entonces si yo soy el motor de búsqueda, entonces el archivo robots, todo lo que me diga que está deshabilitado, yo no lo voy a indexar y yo no lo voy a presentar en mis búsquedas. Pero yo resulta que yo no soy el motor de búsqueda, yo soy alguien que está buscando vulnerabilidades y que está auditando. En este caso, todo lo que diga que está deshabilitado me da una alerta. Y yo digo, bueno, en la lógica, haciendo la ingeniería inversa, si yo soy el webmaster de ese sitio, entonces si estoy deshabilitando algo y no quiero que lo vea el motor, es porque por ahí tengo algún login, por ahí tengo alguna documentación que no quiero que se vea, pero que al final va a estar pública, o que yo pienso que no está pública, pero resulta que sí está pública. Entonces, me sirve a mí para ver el reconocimiento de información mediante los motores de búsqueda. Eso es lo que vamos a hacer hoy, un pequeño ejercicio. Identificación de puntos de entrada de la aplicación. Acá se refiere a que nosotros vamos a ir viendo errores comunes. Si a mí me dicen ingresa el login o lo que sea, yo ingreso una imagen o un código ASCII ahí raro o lo que sea, para ver cuáles son esos errores y qué es lo que me devuelve. Normalmente esto de análisis de código de errores o identificación de puntos de entrada van de la mano. ¿Por qué? Porque resulta que yo en algún formulario me piden que ingrese un tipo de datos y yo ingreso cualquier cosa. Que acá me dice que solo números y yo coloco letras. No hay una validación y me devuelve, en este caso, por ejemplo, el servidor web, me devuelve un error, o el servidor de aplicaciones, si es que está desarrollado en Java, me va a devolver un error en particular. Cada plataforma responde de una forma distinta. Una AES no responde lo mismo que una Apache. Entonces, sin que yo sepa, o sea, sin que a mí me digan que es un Apache o que es un AES, normalmente cuando nosotros ya conocemos las plataformas, pues lo vamos a ver. Y si no, pues si no conozco yo hoy cómo funcionan, entonces yo utilizo algunas herramientas como Burrak. Ahí ustedes colocan solo la URL y ya les dice en qué está desarrollado, las vulnerabilidades que tiene, los dominios similares que existen, la cantidad de errores a nivel de posicionamiento que tienen a nivel de SEO, por ejemplo. Entonces, todo eso me lo puede dar una solución en línea, pero si no, yo lo puedo hacer de forma manual y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacerlo. Y descubrimiento de aplicaciones, por ejemplo, resulta que yo podría estar ingresar a un sitio principal y empiezo a navegar en en las diferentes opciones que me da a mí el sitio web y resulta que cada vez que me voy a una opción A, me manda yo ingresé a un sitio que es .aspx y cuando le doy link en otra opción, de la página me manda a un PHP y cuando le doy a otro me manda a un .jsp. O sea, ahí es cuando estoy descubriendo que el sitio principal está conformado de diferentes sitios anexados que son de diferentes tecnologías y eso por ende me puede decir que detrás de eso hay arquitecturas diferentes, ¿sí? Puede estar en la nube, puede estar on-premise en algún lugar expuesto al servicio, como tal. Entonces, por ejemplo, cada una de estas tiene su propia documentación. Yo acá solo les coloqué el resumen. Solo vamos a ver unas de ejemplo y luego ya vamos a verlo así como de forma general. Cuando hablamos de este IG001, me dice que estos spider son todos los que están ayudando al motor de búsqueda para crear un índice
y poder mostrar esto a la hora de que hagamos una búsqueda, por ejemplo en Google. Entonces, por ejemplo, acá me dice que, haciendo un ejemplo, vamos a buscar con el archivo robots. La mayoría de buenas prácticas me dicen a mí que los sitios web deben de tener un archivo robots para poder decir que quiero que se muestre y que quiero que no se muestre por temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, este de la Contraloría tiene su archivo robots, no todos los sitios lo tienen, y acá me está diciendo que puede ser cualquier motor de búsqueda que lo acepte y que únicamente está deshabilitando la raíz, o sea, que no acepta que llegue directamente acá. Pero sí que efectivamente si hay alguna sería subsitio dentro de, pues sí lo va a dejar habilitado. Y acá un ejemplo de todo lo que está deshabilitado en el tema de Google. Por ejemplo, Google también tiene su archivo robots y todo lo que está acá es lo que no deberían de indexarse dentro del mismo. Aquí hay algunos otros. Nosotros vamos a hacerlo ya de una forma más práctica. Entonces acá, esto que está acá, es prácticamente lo que ustedes van a encontrar dentro de la documentación OWASP. Eso está en el link que hoy les compartí que dice clase OWASP. Ahí hay un documento, incluso también está en la plataforma, donde van a encontrar la versión o la guía en español que fue publicada en 2013 y que hasta la fecha todavía no sirve, de todo el conjunto de pruebas. Nos da la documentación, ustedes van a encontrar esto, por ejemplo, identificación de puntos de entrada, este solo es un resumen, ¿sí? Nos dice qué es lo que vamos a encontrar en esto, para qué nos sirve, y pues luego ya nos da algunos ejemplos de lo que nosotros podríamos hacer. Por ejemplo, yo podría decir que quiero utilizar algún formulario de un sitio web, y recuérdense que ustedes pueden hacer o enviar información, ya sea por post o ya sea por get. Sí, y eso depende. Si yo mando los parámetros en línea y no van encriptados, alguien malintencionado puede capturar con un sniffer la información, cambiar la información de los datos y obtener la información como tal. Aquí nos dan algunos ejemplos. Pruebas de firmas de aplicaciones, por ejemplo, aquí, utilizando algunas de las se refiere, por ejemplo, yo puedo usar Nmap, por ejemplo, para ver los saltos y qué es lo que me responde. O puedo ver si, por ejemplo, alguna aplicación o algún sitio web tiene algún tema de certificado digital y pues ver cuáles son el tipo de certificado que actualmente pues tiene autorizado. Pruebas, competiciones mal formadas, era lo que les decía. Aquí hicimos una prueba con un banco aquí en Guatemala. Y pues resulta que cuando no le colocamos la URL en particular, pues me da un error. Y cuando yo tengo esto que está acá, entonces yo podría decir que me está respondiendo tradicionalmente, me responde esto una EIS, por ejemplo. Sí. Acá es otro, este también es de la Contraloría. Entonces yo podría decir, bueno, esto resulta que esto me lo está respondiendo un WebLogic, por ejemplo, y está desarrollado pues en JCP, como tal, pues aquí estamos viendo que está en Java, ¿sí? Y ya me está diciendo quién lo está respondiendo. Ahora, ¿qué soluciones puedo utilizar que OWASP me puede dar a mí para poder trabajarlo y no tener que hacerlo de forma de manita? Yo puedo usar HTTPrint. HTTPrint es el que me sirve para mí ver temas de certificado, versiones, ver también cuál es la arquitectura que está detrás de, ¿sí? Y pues me da una serie de información que yo normalmente tendría que hacer la manita. Entonces, esta es una de las herramientas que ustedes ya pueden empezar a validar si les va a servir o no para la auditoría, porque en este caso los consultores únicamente van a decir qué prueba dicen que quieren que se les audite, ¿sí? Y los auditores pues van a seleccionar ya las herramientas que necesitan. Este es WordRank, es el que yo les mencionaba, que por aquí, igual aquí aparece el sitio, el nombre del sitio. Y nosotros ahí colocamos qué es lo que nosotros queremos validar. Nosotros hoy no lo vamos a hacer acá porque no nos va a dar tiempo, pero si ustedes quieren investigar algún lugar en particular de cómo está desarrollado a nivel de posicionamiento, a nivel de vulnerabilidades, pues pueden usar ForRank y acá ustedes ya colocan contra quién lo quieren hacer. Esos temas de reconocimiento. Si, por ejemplo, el sitio que alguno de ustedes va a proponer que está en línea, o sea, que está publicado en internet, entonces
ponen únicamente la URL y aquí adelantará un montón. ¿Ya? Es lo que les decía, acá por ejemplo me dice dónde está el servidor, la IP pública, la que ven a nivel de la navegación, en qué está desarrollado, o sea, por ejemplo, cuál es el web server, ¿sí? ¿Qué tecnología se utiliza de desarrollo como tal? Me dice que tiene un CMS en WordPress, un sistema operativo Windows, que tiene una programación también en lenguaje en PHP y que pues su servidor es Node.js, por ejemplo. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Descubrimiento de aplicaciones, que era lo que les decía. Acá entro en la página principal, ingreso una opción y me manda un PHP, pero resulta que cuando ya le doy OK, me manda a un tema de JSP. Entonces, yo acá ya tengo dos tipos de desarrollos o de servidores también que están interactuando a la hora de responder. Bueno, otro ejemplo es el tema de las pruebas de gestión de la configuración. Entonces, por ejemplo, esta gestión de la configuración, si usted es ingeniera, yo quiero que mi sitio lo auditen. O sea, tampoco es que ustedes puedan pedir algo que no tengan, ¿sí? Sino tienen que pensar si el sitio que ustedes tienen aplica o no la prueba. Porque si ustedes dicen, quiero que hagan las pruebas de Ajax y ustedes no utilizan nada de Ajax, no tiene sentido pedirlo. O sea, si tienen que saber, o si su sitio ni siquiera utiliza certificados SSL, tampoco pueden pedir que les hagan una validación de esto. ¿Por qué? Porque no aplica, no lo tienen, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, pruebas de gestión de la configuración tiene 8. De estas 8, ustedes pueden seleccionar 2. Y aquí aparece cada una de estas. Rápido, configuración de la base de datos significa que cuando nosotros estamos implementando, resulta que los puertos de la base de datos las dejamos públicos. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy implementando, yo puedo decir que si esto puede ser verificado a nivel de toda la red o únicamente lo voy a admitir a nivel de permisos y eso ya lo voy a una configuración a nivel de red. Entonces yo de preferencia, por seguridad, no lo dejo público. Lo dejo únicamente, exclusivamente a petición a la hora de que vayan a conectarse a la base de datos. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de una base de datos productiva, la dejo libre, alguien compromete un servidor que tiene acceso a la base de datos por A, B o C razón dentro del mismo segmento de red, resulta que ya comprometí que puede ver que, por ejemplo, si es un SQL Server, recuérdense que es el 1433 es el puerto que normalmente se explota. Aquí hay algunas más. De esto, igual les voy a pasar un video donde tengo la explicación de cada uno de estos, porque igual ustedes hoy tienen clases, si no estoy mal, a las 10:30 o 10, no sé, me confirma. Por ahí varios me dijeron que tenían una clase después de esto. 10:30. Ah, ok, 10:30. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Deme un chancecito. Bueno, estas son todas las pruebas. O sea, aquí tienen el de validación de datos y aquí están, validación de datos tiene 8 subpruebas, que aquí está el de pruebas de cross-siting scripting basados en DOM, o el 004 que es cross-siting scripting en Flash, o todo lo que tenga que ver con SQL injection, LDAP o inyección XML, que tradicionalmente esto se hace más cuando tenemos servicios o APIs que están desplegadas en SOAP, por ejemplo. Entonces, podemos explotar esta parte. Pruebas de validación de datos, así rapidito. Yo puedo inyectar código. Por ahí había un ejemplo de alguien que estaba explotando una vulnerabilidad. Resulta que como no había una validación en la página principal, inyectó código ensamblador para ver qué podía ejecutar. Entonces se saltó y pues digamos que llegó directamente a la máquina. Inyección de órdenes directamente al sistema operativo, ¿sí? Desbordamiento de buffer. Eso es parte de lo que iría en la validación de datos. Ustedes eligen
Recuérdense que ustedes como consultores eligen 10 y de esos pueden elegir una o dos de las que apliquen de los diferentes tipos, ¿sí? Pruebas de denegación de servicio, este es el conjunto de pruebas y esta pues tiene 8 también. Y aquí me dice pruebas de denegación de servicio mediante desbordamiento buffer, es ingresar la cantidad de bytes dentro de un mismo campo, ¿sí? Yo también podría utilizar algún tipo de aplicación de forma masiva que pueda estar enviando peticiones, N cantidad de peticiones, y esto normalmente se hace cuando tenemos ataques de bot, ¿sí? Cuando tenemos varias máquinas que están comprometidas y que están, pues, enviando peticiones y lo que hace, pues, es una saturación. Normalmente cuando uno mitiga esto, es que a la hora que uno implementa o configure algo en una plataforma, tiene que colocar un límite de sesiones. Si no manejo esa parte, entonces todo lo que tenga digamos, de conexión entre mi servidor web, mi servidor de aplicaciones, mi servidor de servicios, mi base de datos, etcétera, lo que tenga, todo sería saturado si yo no tengo algo que me resguarde el límite de conexión de sesiones. Pruebas de servicios web, pruebas en la escritura de XML, contenido, todo lo que tenga que ver, pruebas de REST y GET en parámetros, si yo puedo usar un sniffer, obtenerlo, capturarlo y cambiar a nivel de peticiones. Por ejemplo, acá, pruebas de WSDL, por ejemplo, si yo estoy utilizando SOAP y pues tengo mis esquemas de cómo está estructurado el servicio como tal, hay diferentes pruebas que se pueden hacer para esto. Y estas son las de Ajax, por ejemplo. Este solo es un resumen de lo que ustedes puedan ver de las pruebas OWASP. Estamos hablando de que ustedes eligen 10. De los 10 conjuntos de pruebas van a elegir 10 subpruebas que por lo menos, no necesariamente van a elegir 2 o una de cada una. El de Ajax no aplica a menos que sí lo utilicen, de lo contrario se queda fuera. Si ustedes es ingeniero, fíjese que para mí voy a utilizar 4 de, por ejemplo, 4 de gestión de la configuración, ¿sí? Porque no van a llegar a mi base de datos, porque digamos que la gestión de la configuración de la aplicación en mi sitio, digamos en mi servidor web o mi servidor de aplicaciones está bien configurado, entonces pues yo puedo decir que no van a poder llegar a este tipo de prueba. Elegí esas 2. También voy a elegir las más comunes, por ejemplo, pruebas de autenticación. A mí no me pueden hacer ataques de fuerza bruta porque yo tengo un límite de sesiones, entonces, por ejemplo, no van a poder llegar si quieren hacer en temas de credenciales débiles. ¿A qué se refiere? Resulta que si yo no tengo un criterio para poder crear estas contraseñas, lo que va a suceder es que yo puedo tener un catálogo o una aplicación que me genera una base de datos de usuarios genéricos y contraseñas débiles, en este caso. Entonces puedo crear una base de datos y puedo tener una aplicación que genera ataques de fuerza bruta para crear ataques de denegación de servicios con respecto a esto. Entonces ustedes dicen, no, genera conmigo, no funciona esto, o quiero probar realmente si aplica o no, porque pues estoy tomando un sitio que ya está desarrollado, entonces pueden decir que este. Bueno, vamos a ver. Pregunta, mis estimados. Señora, disculpa. Sí. Disculpe, tengo una pregunta. Ok, por ejemplo, el ISO que está desplegado en el link del Blackboard, ustedes van a poder descargarlo, montarlo, ya es un sistema operativo Linux. Únicamente les va a pedir que agreguen, que tenga conexión de red hacia el host local. Y cuando ustedes ya lo quieran levantar, ahí les va a dar una IP. La IP, con la documentación que ya les coloqué ahí,
aparece vulnerable. O sea, ustedes le pueden colocar vulnerable si es que le cambiaron en el archivo host o le colocan la IP, pero el nombre del, se podría decir, del sitio es el mismo, solo les va a cambiar la IP. Ustedes lo buscan en el navegador, una vez que ya lo hizo usted arriba y montada la máquina virtual, y desde ahí ya pueden empezar a probar. Todo eso ya viene configurado. Solo para que lo prueben. ¿Alguna otra duda, mis estimados, con respecto a las 10 subpruebas que ustedes tienen que seleccionar? Ingeniera, disculpe. Esas pruebas únicamente lo van a hacer los consultores, ¿verdad? Van a seleccionarla ellos. A ver, ¿podríamos hacerlo, por ejemplo, en el caso mío que soy auditor o espero la parte que me corresponde? Bueno, por ejemplo, ahorita piensan que son un solo equipo. O sea, siempre van a ser un solo equipo, pero se van a dividir. Por ejemplo, ahorita el equipo 1, donde creo que Claudia es la consultora, líder, ¿sí? Ella es la que va a coordinar con ustedes y supongamos que usted trabaja con ella y usted es auditor, usted es el líder, pero resulta que usted ahorita no tiene nada que hacer, entonces va a tener que apoyar en las actividades que se requieren como consultor, auxiliar de consultor. Cuando ya tenga que definir el tema, su rol ya para empezar a planificar, usted como líder de auditoría empieza a tomar la documentación del equipo que le asignaron a auditar. Entonces, por ejemplo, usted ahorita solo apoya y usted únicamente va a auditar lo que el otro equipo, que usted no sabe ahorita cuál, le va a tocar elegir. O sea, no sé, independientemente cómo se vayan a coordinar ustedes, si es que les va a tocar dentro de su equipo seleccionar una de las pruebas. O sea, eso depende mucho de cómo se vayan a coordinar. Ahorita solo piensen en un solo equipo. Gracias, ingeniera. ¿Alguien más? Igual si tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Disculpe, esta primera parte que se tiene que hacer para el trabajo final, lo de los objetivos, misión y todo del nombre de la empresa que vamos a hacer, ¿en qué parte se la vamos a subir o para cuándo le tenemos que enviar? Allá. Por ahí creo que les coloqué las entregables ahí. Me voy a salir acá y les voy a mostrar. Sí, ahí en la fecha decía 23, pero estaba revisando en la plataforma y no hay ningún espacio para subirlo. Ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que eso es parte del entregable de su proyecto, digamos, lo vemos de una vez. Voy a salir de acá. Vamos aquí al Blackboard. Y por ejemplo, tienen lista de entregables, descubrimiento de aplicaciones, aquí. Entonces, en esta parte, ustedes hoy van a subir un avance. ¿Sí? Realmente ustedes, todo lo consolidado que yo les voy a calificar, va a ser hasta lo que dice fecha del 30, ¿sí? Pero ustedes tienen que subir algo hoy. Entonces, por ejemplo, acá dice... En ese apartado deben subir la documentación respectiva a la idea de trabajar según la planificación del Excel. ¿Sí? En esta van ustedes a subir la primera versión. No sé si los enredé más. O sea, pero ahí, ingeniera, disculpe, igual lo subimos todos los integrantes, ¿cierto? Porque también mencionaba de que solo el líder.
Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Claudia, Claudia que es la líder consultor, si mal no recuerdo, Claudia va a ser la que va a subir el avance hasta mañana. O sea, hoy en teoría tendríamos que trabajarlo, lo trabajan ustedes, o sea, mañana, pero, o sea, eso es como parte de lo que ustedes ya tienen de actividad de hoy de la clase. Lo tienen que entregar mañana. Entonces yo voy a revisar las entregas y la entrega final, que vale 10 puntos, es todo lo que diga hasta el 30 de octubre. Entonces ustedes van a hacer 2 entregas acá. Ustedes pueden subir múltiples documentos aquí. Entonces el primer documento que van a subir es la primera versión, es únicamente lo que tiene esas 3, 4 cosas que se piden para hoy. Y luego van a agregar un segundo documento donde le van a agregar las siguientes actividades que están para el 30. Sí. Y también mencionó tener otra duda respecto a la documentación, ¿verdad? Que estaba asignado por fecha. Eso dijo de que podríamos inventarnos el rol del negocio, ¿verdad? Correcto, correcto. Si no tienen un sitio, o sea, si por ejemplo, creo que no me recuerdo quién fue que me dijo que ya tenía un sitio por ahí del colegio, entonces ahí lo tienen ellos más fácil porque ya no se lo van a inventar. Únicamente tal vez no le van a colocar el nombre del colegio por temas de no sé, confidencialidad. Si quieren verlo así, pónganle el colegio X. Pero por ejemplo, si alguien no tiene y quiere usar este que está acá, mejor veámoslo por aquí. El que dice aquí, máquina virtual OWASP. Sí, acá yo les coloqué el ISO, de frente está la 1 o el 2. Recomiendo para quienes no tengan, usen este. ¿Por qué? Porque este es más básico. Este ya lo utilizamos más para algo un poquito más avanzado. ¿Qué es lo que tiene esto? Tiene el ISO que van a descargar, que no es más que esta página. Esto es lo que ustedes van a descargar. Y esto es lo que les va a desplegar. O sea, acá no tenemos un segmento en particular que nos diga que es de banca, que es del sistema educativo, que es retail o algo así. No, ahí ustedes se lo inventan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son pruebas en general que se van a ir viendo. O sea, ustedes colocan sobre qué lo quieren ustedes seleccionar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo les mencionaba que ustedes tienen que seleccionar módulos y páginas. Entonces, por ejemplo, en los módulos, yo diría que la agrupación se llama Cross-IT Scripting. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 6 módulos, ¿sí? Y cada módulo tiene 10 páginas, este tiene 9 páginas, este tiene 4 páginas, este tiene 2, este tiene 2, y aquí pues creo que hay uno. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden elegir, este ya es el sitio montado, que ustedes lo van a seleccionar. Acá lo que yo les decía es que vulnerable significa que cuando ustedes lo monten no van a colocar vulnerable así como así, porque no tienen un FQDN asociado o un nombre de dominio creado para que ustedes coloquen vulnerable. Lo que normalmente nos dice la documentación es que cuando yo lo vaya a montar, no sé si por aquí está, pero sí está en el documento que les voy a mostrar, resulta que ustedes en el archivo host de la máquina local donde lo están montando, si es que máquina local donde lo están montando y donde lo van a consultar, ¿sí? Por ejemplo, yo si lo implemento en una máquina virtual, en mi máquina, cuando yo lo despliegue me va a asignar una IP del mismo segmento de mi máquina es la 192.168.2.1 y resulta, punto 2 por ejemplo, y resulta que la máquina virtual me seleccionó una punto 3, igual siempre en el mismo segmento. Entonces yo, a nivel de red, yo puedo llegar porque están en el mismo segmento, ¿sí? En una clase C. Pero para que diga vulnerable, yo tengo que ir al archivo host de las configuraciones de Windows y le voy a cambiar la IP por el nombre vulnerable, y por eso es que acá yo puedo llegar a vulnerable, porque realmente pues estoy haciendo un redireccionamiento entre comillas de mi máquina, pero no hay nadie que me lo está
o sea, no tengo un servidor de dominio que me lo esté resolviendo. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si quieren, sáltense ese paso y solo coloquen la IP. Al colocar únicamente la IP ya les va a mostrar esta parte. Este es el ISO que tienen que desplegar. O sea, esto lo tienen que montar, tengan sitio o no tengan sitio. Quienes ya tengan un sitio, sí es importante que ya lo puedan mostrar la otra semana, pero esto es una actividad ya de la clase. Esto que está acá son cada una de las pruebas, ¿sí? Codificación, HTML, cómo están cada una de las vulnerabilidades. Por ejemplo, acá me dice verificar archivo robots. Lo que les quería mostrar era esto. La documentación que está ahí de la mano, ¿sí? Es esto que está acá. Este es el web for petition. Aquí me dice todos los ejemplos que existen. Me dice el ejercicio y aquí es donde me dice, por ejemplo, que yo vea cuál es la IP que me está devolviendo con el config. Y acá me da la ubicación. Por ejemplo, me dice, la IP que me asignó, sí, es una clase A 10.0.2.15 a la hora que yo desplegué el ISO y levanté la máquina virtual. Y me dice que si yo estoy en un equipo Windows, yo debería de ir a esta ubicación, a ir al archivo host, ir al archivo, abrirlo, cambiarle la IP por el nombre vulnerable. Y si tengo un Unix, Linux o una Mac, entonces, por ejemplo, yo debería ir a etc host y ahí debería estar el archivo. Pueden cambiarlo, sí. Pueden no hacerlo también. O sea, aquí es solo si ustedes quieren. Aquí está la página ahí desplegada, esto es lo que les tendría que dar. Y por acá ya les empieza a hablar de cada uno de los segmentos de las pruebas. Entonces, por ejemplo, nos empieza a hablar del protocolo HTTP, de cómo interactúa a nivel de cliente-servidor. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, bueno, ustedes, digamos que a nivel de código, esto es lo que normalmente se tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de? Y esto es lo que me va a mostrar. Cuando yo seleccione la primera opción del sitio, ¿sí? Me va a aparecer esto. Entonces, ahí lo que me está diciendo es qué es lo que yo podría, por ejemplo, ejecutar para poder hacer la primera vulnerabilidad. O sea, esto es únicamente ejemplo de lo que, el pasito a pasito que hay que hacer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para la otra semana? Es montar esta parte. Solo que levanten ahí esta parte. Y que ustedes exploren 5 de las 40 que existen ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo más fácil de esto? Por ejemplo, quienes no tengan un sitio y quieren que les auditen esta parte, ya tienen el segmento de pruebas OWASP, por ejemplo. Ustedes van a decir, el conjunto de pruebas donde está cross-site scripting, son pruebas de reconocimiento de OWASP. Bueno, pero lo único que sí van a tener de tarea es saber qué tipo de código de su prueba es la que van a aplicar. Por ejemplo, si fuera la OWASP AI 003, por ejemplo, que es la de cross-site scripting, entonces ustedes seleccionan que van a ser 3. ¿Sí? Ahí ustedes tienen diferentes tipos de cross-site scripting, entonces también ustedes seleccionar, pero ustedes ya tienen aquí cuál, las de SQL Injection, cuál, las de directorio transversal, que esto no es más que lógica de negocio, código de inyección de código, por ejemplo, que no es el SQL, el tema de archivos, ¿sí? Entonces digamos que ustedes si seleccionan esto, se inventan el segmento, pero ya tienen el límite de cada una de las pruebas y subpruebas que deberían de aplicar para uno. Entonces, esta documentación ya la tienen en el Blackboard. Si quieren se los voy a compartir también, que es toda la documentación, solo que en español. Y acá pues están los ISOs. Si en dado caso no les dejara descargar el ISO directamente,
pues les puedo compartir este sitio en general. Yo no sé si se los compartí por ahí, para que ustedes lo puedan bajar desde cualquier otro lugar. No sé si al momento tienen alguna duda, mis estimados, con respecto a esto. Hablen ahora. Ingeniera, perdone, ahora en el ejercicio que tiene antes de esta entrega que está mostrando en pantalla, en donde eso, del descubrimiento de aplicaciones, ¿este es en forma individual? Este lo vamos a hacer en grupo, pero como ya no nos da tiempo ahorita en la clase, por el tiempo yo tenía acá más o menos hora y media para esto porque tenemos la otra clase. Yo les voy a hacer un pequeño video de 10, 15 minutos de cómo vamos a hacer esta parte. Yo ya lo tenía aquí listo, pero sí se me extiende un poquito. Solo lo que vamos a hacer es utilizar los comandos de Google Hacking. Y nosotros vamos a empezar a hacer un tema de descubrimiento. Por ejemplo, normalmente en el tema de descubrimiento de aplicaciones, empezamos con todo lo que son las búsquedas de los sitios o páginas que me dan los navegadores, normalmente, o los buscadores en este caso. Entonces, por ejemplo, empiezo con el archivo robots y lo voy a buscar. Para eso, pues acá está la actividad que está aquí, solo que la que ustedes tienen en el Blackboard. Entonces, lo que yo les tengo que mostrar a ustedes, cuáles son esos torques o cuáles son esos comandos para buscar esos sitios, ver qué vulnerabilidades podemos tener y cómo ustedes lo van a hacer. Entonces, si quieren para esa actividad, yo les tengo que subir ese video con la explicación, con esta presentación, que eso pues, el tiempo no me va a dar ahorita, pero sí se las puedo hacer hoy en la noche para que ustedes tengan esta actividad. Y esa actividad tiene fecha para hoy, pero creo que se las voy a poner para la otra semana, por el tiempo. ¿Ya? Es esta explicación las que les voy a hacer, más los ejemplos de esto. Por ahí les voy a mostrar esto, son cámaras reales que vamos a estar buscando con los doors de Google y con el tema de reconocimiento que OWASP nos da también para ver qué vulnerabilidades nosotros normalmente tenemos. Estas son cámaras que están públicas, pero que realmente son reales. Por aquí vamos a mostrar algunos lugares que en algunos casos vamos a encontrar cámaras que están del otro lado del planeta. Entonces, todo esto que está acá se los voy a mostrar. Entonces, esa explicación se las tengo que subir para que ustedes hagan esto. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, perdone, con relación a la carpeta compartida, está en modo privado, si no estoy mal. Y no deja ingresar. Correcto. Ok. Vamos a ver. Es cierto, por ahí me llegó. Se las voy a dejar compartida. Vamos a ver, tengo aquí varios que me pidieron. A Bregner ya le di. A William que lo pidió también ya está. Alex también ya está. Y a Kevin Donovan también ya está. No sé si me falta alguno que no tenga. Gerson está. De todos los que me han pedido ya tienen. Yo también solicité, ingeniera. Ya deberían de tener. Yo, ingeniera, con respecto a para agregarme al grupo, le mandé la solicitud también para la UGX. Ok, ¿cuál es su nombre? Ronaldo Joel Pérez López. Ay, Gracias. ya está.
Prueba ahorita, por Igual yo, Sí, ingeniero. ya me llegó, gracias. ya. ¿Cuál es el nombre? Juan Luis. Luis. En teoría ya tiene Juan Luis, podría verificar. Ya no tengo ningún pendiente. Sí, Ingeniera, ahí estamos. Sí, Claudia. todos los entregables del trabajo final, ¿en qué formato los necesita? Todos los entregables es en un documento. Miren, realmente ustedes como consultores van a entregar un solo documento. Y en ese documento van a ir agregando, por eso si se dan cuenta en el Excel, que yo les coloqué la estructura. Esto que está aquí. Todo esto va en un solo documento. Por aquí les va a aparecer cuál es el formato de entrega. Va una carátula, el índice, el contenido, que es toda la documentación y cómo debería de ir. Entonces, digamos, conforme van las entregas, van entregando el mismo documento. Solo que, por ejemplo, la entrega parcial de hoy más la entrega final de 30 es el mismo documento, solo que por fases, en la misma actividad de Blackboard. La siguiente semana yo les tengo que crear otra actividad. Ahí suben el mismo documento, solo que agregando lo que debería de tener esa entrega. ¿Ya? Muy bien, entonces todas las partes se tendría que entregar así como dice acá en PDF. La parte final sí. Ahorita lo pueden entregar si quieren en un Word, porque esto ya es la parte final. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Todo lo que está acá en estas actividades de Blackboard es prácticamente la clase, pero lo estamos haciendo en forma práctica. ¿Por qué razón? Llevar la documentación es un poco más extenso, entonces no podríamos hacer la práctica. ¿Qué no podemos avanzar si no tenemos la otra semana? No podemos avanzar si no tiene la entrega del consultor hasta la fecha que se indica y el sitio, por ejemplo, nos va a servir de prueba, pero yo les recomendaría que el sitio que van a ustedes ya utilizar lo tengan montado, ya sea local o si está público, ya es decisión de ustedes cómo lo quieran tener, pero digamos que únicamente nos va a servir como guía para probar. Si alguno va a utilizar esto, entonces enhorabuena, utilice esto de una vez. Si no, pues utilice uno que ya tenga. Si quieren verificar o validar que tengan vulnerabilidades, pues sería mucho mejor de algo que ustedes ya hayan hecho. Si no hay más preguntas, mis estimados, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Yo les debo la otra parte que no terminamos hoy para que ustedes puedan terminar este pequeño ejercicio de descubrimiento de aplicaciones. Y a los que los veo unos 16 minutos en la otra clase de intranet, entonces nos vemos por ahí para que vayan a tomar agua por el momento. Entonces la tarea que había programado usted para mañana la deja para la otra semana, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, ya se las cambié, por ahí les cambié la fecha. Si lo ven. Muy bien, gracias, dije. Bueno, entonces si quieren acá dejamos la sesión. Solo les debo la parte de la práctica.